Saludamos a los televidentes, radioyentes e internautas en este día domingo, 1 de octubre. Sean bienvenidos, bienvenidas a otro estudio más de la lección de la Escuela Sabática. Agradeciendo a mis hermanos Carmelo Ramírez y Tony García, quienes durante la semana que pasó estuvieron desarrollando solos el estudio, sin la presencia de este servidor, porque realmente necesitaba la ayuda de ellos. Estaba atendiendo otros asuntos, siempre relacionados al ministerio. Así que agradezco a mis hermanos que muy bondadosamente hicieron ese excelente trabajo de traer para ustedes las lecciones de Escuela Sabática. Están conmigo nuevamente para ahora acompañarme a este otro estudio. Hermano Carmelo, bienvenido. Gracias, varón. Bienvenido también. Gracias, pastor. Aquí estamos, ¿verdad? Nuevamente, hermanos, ante ustedes, con el gozo, ¿verdad?, de que el Señor nos ha prestado un día más de vida para venir a compartir realmente con ustedes estas lecciones tan importantes y más que vamos a empezar este trimestre acerca, ¿verdad?, empezando con la primera lección que nos habla de la unidad, del amor que unos a otros, porque el enemigo a toda costa, hermanos, quiere hacer divisiones en las iglesias, como lo ha hecho en muchas familias también. Entonces también quiere pues acabar con todo, pero gloria a Dios que el Señor no nos ha dejado solos hasta aquí y que sobre todas las cosas, ¿verdad?, su Santo Espíritu sigue trabajando en los corazones. Así es que ha sido un placer estar aquí y saludos a la distancia, y también no olviden de darle dedito arriba y seguir apoyando este ministerio, hermanos. Realmente ahí están las maneras de cómo apoyarlo, porque este ministerio sigue creciendo. Y hay muchas personas que por primera vez están dándose cuenta de esto. Me he dado cuenta por una persona que me dijo: oye, ustedes tienen un ministerio, ¿verdad?, por ahí, por una parte que se llama Shepherd. Le digo: sí, ahí está, para cuando tú gustes, ¿verdad? Aparte de eso, pues ya que nos viste en la página, ¿verdad?, pues sigue adelante. Verás que vas a ser bastante bendecido, como lo he sido yo también. Así es que pasen feliz día, hermanos, que Dios los bendiga. Yo también, hermanos, doy bienvenida a cada uno de ustedes y también les doy las gracias por estar sintonizando esta escuela sabática, ya que comenzamos un nuevo trimestre. Pues esta es la iglesia de Dios. Si tú amas al Señor y quieres serle fiel, tú perteneces a la iglesia de Dios, porque la iglesia de Dios, Él reconoce que son los fieles. No todo el que está unido a una congregación, sino el que es fiel a Dios. Y eso es lo que queremos, ser fieles a Dios. Y por eso, por medio de estas lecciones, nos ayudan a caminar en el camino que Él nos muestra en su santa y bendita palabra. Que el Señor te bendiga y bienvenido, hermano. Hermanos y hermanas, como ustedes pueden ver, estamos ya a escasos días de dar inicio a nuestro Congreso Campestre. Ya el 12 de este mes, el día jueves a las 7 de la noche, el doctor Luis Báez estará abriendo ese congreso con un tema relacionado a su especialidad, como es la salud. Y así sucesivamente al siguiente día viernes, durante todo el día, habrán diferentes exposiciones, dentro de las cuales habrán 2 más del doctor Luis Báez, el pastor Torres también, los hermanos Rodi Reyes, Ramsés Ágreda, igual estarán participando. Para el sábado, hermanos, seguir alimentándonos de la palabra y con más temas de salud, y así cerrar el domingo 15 de octubre, que terminaríamos el congreso a eso de las 10 de la mañana. Están los hermanos ya anotándose, algunos de California, de New Jersey, de Florida, y ahora quisiera nuevamente hacer el llamado a todos aquellos que quieran venir a esta santa convocación, que se registren, llamen al 713-412-4677. Regístrense, es gratis, no tienen que pagar nada, pero para efectos de coordinación de la alimentación que les hemos de dar gratuitamente, es importante que tengamos registradas a las personas y así gastar lo que tiene que gastarse basado en los que han de venir. Háganos el favor, usted, de decirnos: mire, somos tantos, y anótenos porque vamos a estar allá. Así, hermanos y hermanas, queremos decirles que aquí cerca de Shepherd, en Cleveland, hay como unos 3 hoteles, y al norte de Shepherd, en Livingston, tenemos como 5 hoteles, y pueden también rentar por ahí, en esos lugares, para venir aquí a las diferentes predicaciones o exposiciones que se estarán haciendo.
No se pierda la bendición. Repito, el Congreso Campestre se ha titulado Despierta, pueblo mío, el tiempo se acaba. Les esperamos a todos. Serán bendecidos. También quiero agradecer a todos aquellos que apoyan este ministerio con los diezmos, ofrendas o donaciones especiales. En la pantalla están las diferentes maneras de cómo ustedes pueden mandar acá diezmos, ofrendas o donaciones especiales para que hagamos la obra de predicar 24/7 por 4 canales de televisión y radio, y también atender a los enfermos para que el Señor los sane en nuestro centro de estilo de vida, Los Tres Ángeles. Todo esto que representa miles de dólares al mes se ha venido haciendo porque Dios ha tocado corazones y ahora no será la excepción. Por eso le anunciamos y le ponemos en la pantalla las maneras de cómo usted puede aportar esos recursos en concepto de diezmos, ofrendas o donaciones especiales. El número para llamar es 214-881-4029 si desea más detalles de las formas que están ahí en la pantalla, y con gusto se los damos. Ese es el teléfono que su servidor siempre tiene, el del ministerio, y por ahí incluso usted puede dar su donación, ofrenda o diezmo por teléfono a través de la tarjeta de débito o crédito. Recuerda a mí que lo puede hacer por Cele utilizando ese número y las demás formas que están en la pantalla. Bueno, hermanos y hermanas, ha llegado el momento de estudiar el tema para hoy y creo que vamos a pedir ya la bendición del Señor para que Él nos guíe en el estudio. Voy a pedir a mi hermano Tony García que haga la oración, por favor. Amén. Amén. Gracias te damos, Padre Celestial, por esta hora, este día, esta nueva lección de escuela sabática que nos permite, Señor, en tu misericordia compartir con tus hijos, ya que son muchos los que no pueden salir tal vez de sus hogares o van manejando en sus trabajos, o en fin, llega de muchas maneras. Que reciban la bendición de parte tuya, Padre, y la dirección de tu Santo Espíritu. Y que estas lecciones, Señor, que tú tienes para nosotros, nos fortalezcan, nos hagan crecer en tus caminos. Sé también con Abraham en los controles y con cada uno de nosotros. Tu Espíritu nos inspire, Padre, para que esta palabra que hablemos sean palabras de vida eterna. Amén. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, estamos suplicando todos estos favores. Amén. Amén. Hemos llegado al inicio ya, miren ustedes, del cuarto trimestre. Ya vamos a ir cerrando el año. Y también para desarrollar el estudio de la cuarta parte de Tesoros de la Verdad. ¿Se recuerdan cuando al empezar el año dijimos Tesoros de la Verdad, parte 1? Pero el autor había puesto en el prefacio que sería un desarrollo de todo el año de este tema, Tesoros de la Verdad. Bueno, hermanos, bajo ese tema se estuvieron desarrollando ya 3 tópicos. Y ahora viene este que se titula Viviendo la vida cristiana. Sin duda, hermanos, en esta lección miraremos cómo de una manera práctica el cristiano debe vivir la vida. Y que sea, por supuesto, para agradar a Dios. Prepárese usted para que en el tópico Viviendo la vida cristiana durante los próximos 3 meses, usted pueda desarrollar una relación o una calidad de su vida cristiana que sea de tal manera que usted crezca, que usted se edifique, que usted pueda llegar a esa altura que el Señor demanda. Sin duda, Dios tiene para nosotros una bendición especial en estos próximos 3 meses. Empezando con el tema de esta semana, que se llama La Iglesia de Dios. Cuando yo veo ese título, yo conecto mis pensamientos con el dueño de la iglesia, porque dice la Iglesia de Dios. Y eso me gusta, porque la iglesia no es de nadie, no es de un pastor, no es de una organización religiosa llamada concilio, llamada conferencia, asociación, misión. No, la iglesia no es de ellos, de nadie de ellos, ni mía ni de nadie, hermanos. La iglesia es de Dios. Y eso es algo hermoso. Ahora el asunto es, cuando hablamos que la iglesia es de Dios, es bueno preguntarse, ¿cuál de todas las que hay es la de Dios? Porque todas pretenden ser la iglesia de Dios.
Y es allí donde uno tiene que tener ese discernimiento y esa disposición de investigar para ver si esta realmente es la iglesia de Dios. Pero Dios tiene una iglesia en la tierra. Y eso es lo que uno tiene que buscar. ¿Cuál es? Así que prepárese, hermano, hermana, y descubra las características de la iglesia de Dios. ¿Qué debe haber en una iglesia para que sea de Dios? Eso es algo que vamos a tratar. Y empecemos por algo que debe haber en ella. Y es unidad. Según el versículo de Moria, hermano Tony, ¿qué nos habla al respecto? Sí, en Juan 17:21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Se me viene a la mente cuando anda uno de novio. Uno siempre se esfuerza por agradar a la novia. Y la novia, si realmente también ama al novio y en su mente está el llegar a ser esposa, también trata de agradarlo lo más que puede. Qué hermoso que en nosotros, la iglesia, haya ese sentir de no mirar como mío es esto, la envidia, sino tratar de ver las necesidades de los demás y estar allí como si fuera mi propia necesidad y tratar de apoyar. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, porque Él y el Padre estaban en esa unión, los dos estaban de acuerdo en el plan de salvación, y por eso es que Cristo Jesús vino a dar su vida por ti y por mí. Había una relación muy estrecha y así debe de ser entre nosotros. Dios quiere que eso sea entre nosotros también. Sin embargo, hermanos, esto solo se puede dar si se lo pedimos a Dios en oración. Porque si ustedes ven, Jesús eso es lo que está haciendo, orando por la unidad. Es que la unidad no brota así por así, no se da de una manera natural. Es algo que se debe pedir al Señor. Y si todos pedimos por eso, todos vamos a contribuir a ella. Todos vamos a ser parte de esa característica. Yo creo que toda la iglesia, todos los hermanos, deberíamos de orar como Jesús oraba por la unidad. ¿Por qué orar por eso? Porque Jesús claramente dice que eso impresionaría al mundo. El mundo, dice, conocería realmente de que tú me enviaste, dice el Señor. Así que la impresión que le causa al mundo, la unidad que emana de la iglesia o que existe en ella, es algo, hermanos, de lo cual se carece en este tiempo. Hoy en día, hermanos, hay divisiones por todas partes. Nadie puede pretender, aquí sí estamos bien unidos, porque más de algún instrumento hay ahí que es, digámoslo así, que desune. Pero yo creo que cada uno debe analizarse y buscar de corazón ser un factor de unidad y no de desunión en la iglesia. Es donde, profesor hermano Carmelo, cómo nos habla. Bueno, aquí en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 21, en cortas palabras hay un mensaje bien profundo que dice, la sierva del Señor, cuán fervorosamente deben tratar de contestar esta oración en su vida los que profesan seguir a Cristo. Hermanos, ahí esto, ¿verdad? Yo tan cortito así, pero me hizo pensar, ver, hermanos, que si yo, ¿verdad? Estamos hablando de la unidad, que si en mi casa está la unidad, ¿verdad? Yo voy a tratar de que en mi iglesia también, ¿verdad? Yo ser parte de esa unidad,
Pero qué triste que muchas veces uno mismo es parte de la desunidad o uno mismo empieza a sembrar discordia entre los hermanos. Y sabemos que el enemigo, pues ese no duerme, ese anda tratando de que en donde quiera que se hable de las cosas de Dios, tratar de meter su cizaña. Ahí estoy viendo yo también, hermanos, que en la iglesia del Señor, en la iglesia primitiva, fíjense nomás, cuando el Señor Jesús estuvo con sus discípulos, todavía había sentimientos encontrados entre ellos, sentimientos como que no estaban en una unidad. Por eso mismo Jesús dijo así. Pero vemos en el Pentecostés nos dice la palabra de Dios en Hechos 2:1, que cuando llegó el día del Pentecostés, ¿cómo estaba la iglesia? Estaba unánime, estaba unida, hermanos. Todos tenían un mismo pensar, ¿verdad? Y vemos aquí que estamos viviendo el último tiempo y es donde el enemigo está tratando de sembrar lo más que se pueda la desunidad, la desunión entre los hermanos. Y que no seas tú ni que sea yo, hermanos, los que estén provocando una cosa así, sino que al contrario, ¿verdad? Como leí yo aquí, que esa oración de Jesús pueda ser una realidad en tu vida y en mi vida. Así es que Dios nos bendiga. Hermanos y hermanas, la unidad que nosotros deberíamos de buscar en la iglesia debe ser una unidad de espíritu, de propósito y de creencia. Imagínate tú en la iglesia, donde unos creyendo una cosa y otros otra. ¿Qué unidad hay allí? Y eso el enemigo va en los últimos días a meterlo en las iglesias. De repente van a aparecer hermanos creyendo cosas distinto a lo que la iglesia enseña, distinto a lo que la iglesia proclama, distinto a lo que la iglesia cree. Así que ya cuando un hermano aparece con otra creencia en la iglesia, ya ese hermano ya está fuera de la unidad. Debe haber unidad, repito, de espíritu, de propósito y de creencia. Jesús oraba por eso. ¿Por qué oraba el Señor así? Porque de esa manera la iglesia iba a ser un testimonio para el mundo de lo que es Jesús. Bueno, y siempre en este, aspecto y de orar por la unidad, hermano Carmelo, ¿qué problema fue que llevó a la crucifixión? Y se manifestó también entre los discípulos. ¿Y qué nuevo principio introdujo en consecuencia Jesús allí en la última cena de Pascua? Bueno, aquí tenemos 3 citas que nos dice. La primera en Lucas 22:24, nos dice así. Dice, hubo también entre ellos una discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Fíjense nomás, ahí empieza. Vamos a ver la otra que está en San Juan 13:34. San Juan 13:34 nos dice así también. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que se amen unos a otros como yo los he amado, que también se amen unos a otros. Y el 35 nos dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Y vamos a ver también ahí mismo en San Juan, pero ahora 17:21, que nos dice de esta manera. 17:21 dice, para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es la manera, fíjense la oración aquí en 3 pasajes que podemos ver que la unidad tan necesaria que es, hermanas, tan necesaria de que el Señor, si lo está diciendo, es porque Él sabía, ¿verdad?, que en todos y más en estos tiempos que estamos viviendo, el enemigo iba a tratar de desunir, ¿verdad?, a la iglesia, como siempre ha sucedido. Ahí yo me estaba recordando que cuando en los tiempos de Jesús, no solamente ¿verdad?, estaba la iglesia que ya se había establecido ahí en Jerusalén. Ahí dentro de la misma iglesia no solamente había discípulos sinceros, sino también había unas sectas ahí que estaban introduciéndose ahí, que al último, para unirse en todos, ¿verdad?, aunque no estuvieran de acuerdo en sus doctrinas, tratar de matar al Salvador del mundo. Eran los fariseos, los herodianos, los saduceos, todas esas ramas al último se unieron para tratar de deshacer. Hoy en día estamos viendo que así va a ser, hermanos, también el remanente, el pueblo de Dios de hoy en día, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, también las demás iglesias se van a unir, denominaciones, para tratar de perseguir al verdadero pueblo de Dios. Así es que, hermanos, estas lecciones, pongámosle atención. Si ustedes se fijan,
en los discípulos, que era la iglesia de Jesús, había una contienda por la supremacía entre los apóstoles. Y esa era una situación que a Jesús le preocupaba, porque él estaba por irse, y esos eran los que le iban a representar a él. Esos eran los que iban a liderar la iglesia, los apóstoles, y con contienda por la supremacía. ¿Quién es el mayor entre nosotros? Mis hermanos, no era fácil. Por eso Jesús ora a su Padre por la unidad de la iglesia. Los problemas no han cambiado, siguen siendo los mismos. Y todo es por esa contienda, por la supremacía. Todavía las iglesias ahora viven con ese problema. Y es importante orar para que de parte de cada uno de nosotros no se manifieste ese espíritu, sino que más bien en el afán de que haya unidad en el pueblo, mejor adoptar una actitud que sea como la que Jesús dice acá, la de amarnos entre nosotros. Si nos amáramos entre nosotros, no hay problema en cuanto a quién aquí es más o quién es menos. Bueno, pero ¿cómo puede ser alcanzada esta armonía, hermano Tony, por favor? Sí, vamos a leer 3 citas, una que se encuentra en Juan 17:23, la otra en Isaías 52:8 y en Colosenses 1:23. Y dice así Juan 17:23. Dice así la palabra del Señor: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Isaías 52:8 dice así: voz de tus atalayas, alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Y Colosenses 1:23 dice así: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Aquí nos está hablando, sigue hablando de la unidad, sigue hablando de la fe. ¿Y qué quiere decir? Que llegue su pueblo, su iglesia, la iglesia del Señor, a verse ojo a ojo, porque eso es lo que dice Isaías, que se vean ojo a ojo. Quiere decir que no nos hagamos daño uno al otro y que nos veamos con plena confianza uno al otro, hermanos. Eso es lo que Dios nos está diciendo y quiere que su iglesia, tú y yo, hermano, lleguemos a ser. Haya una plena unidad entre nosotros, no envidiando posiciones, no envidiando puestos. Bueno, es lo mismo, ¿verdad? Donde Dios te haya puesto, desempeña esa labor y siempre ve la necesidad de tu hermano, porque ahí es donde se va a manifestar el amor de Dios en nosotros, en que nosotros sintamos, ya lo mencioné antes, la necesidad de mi hermano como si fuera mi necesidad, y el mundo va a poder ver que somos diferentes. Yo en ellos y tú en mí, dijo Jesús. Claramente está diciendo que la unidad debe ser en Cristo. Si estamos en Cristo, sin duda, hermanos, seremos unidos. ¿Cómo alcanzar la armonía? En el Señor. Si ustedes se fijan, en la deidad hay armonía. La deidad es una en propósito, en carácter. Es interesante que en el plan de salvación, la deidad están perfectamente unidos. Por eso Jesús decía, yo en ellos y tú en mí. Es que solamente, hermanos, se puede ser unido en la iglesia si tenemos una relación íntima con el Señor. Y esta debe venir primeramente de los atalayas. A ver, voy a leerlo otra vez, el versículo que leyó mi hermano de Isaías 52:8.
dice, voz de tus atalayas, alzarán la voz juntamente, darán voces de júbilo porque ojo a ojo verán. Juntamente, los atalayas deben estar juntos, deben estar unidos. ¿Pero unidos en qué? En Cristo y en la verdad. Así se alcanza la armonía. Pero ¿qué es la armonía, hermano Carmelo? Y si ha sido lograda alguna vez. Bueno, aquí vamos a ver, como yo se los dije anteriormente, Hechos 2:1, ¿verdad? Dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Ahí estamos viendo, ¿verdad? Hasta dos palabras como que diría uno como repetitivas, ¿verdad? Unánimes, pues es unidad. Juntos, pues también igual, hermanos. Y vamos a ver ahí también en 1 Corintios 1:10 lo que dice. 1 Corintios 1:10 dice: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ahí nos está hablando realmente lo que es la armonía, cómo se logra, ¿verdad? Y los resultados que da, porque se dan cuenta lo que leímos ahí, como si seguimos leyendo todavía ese libro de Hechos, cómo vivía la gente. Nadie decía ser de uno lo que tenía, sino todos, para todos era, ¿verdad? Igual que era de todos. Entonces, eso yo lo estaba comparando también, hermanos, no solamente con la familia, como dije, ¿verdad? Que debe existir la unidad para que pueda haber victoria, sino también en el trabajo. ¿Cuántas veces tú, hermano, hermana, en el trabajo has visto muchas cosas que no hay armonía allí? Y podemos ver que a veces no se da uno cuenta de que uno es el que provoca esa desunión, que no hay armonía. Hermanos, y yo se los digo porque en una ocasión que yo estaba trabajando, ¿verdad? Yo siempre pongo testimonios, ¿verdad? Entonces ahí había uno de los empleados, un compañero mío, que no estaba de acuerdo con el mayordomo y decía, no, esto y esto. Y pues ahí, ¿verdad? Con cada persona, con otros compañeros, pues también él se quejaba y decía lo otro. Y alguno que otro como que le daba la razón y pues también se unía al grupo. Y hermanos, ahí no, porque hasta el trabajo se hace más difícil todavía. Cuando uno no trabaja a gusto en algún lugar, ¿verdad? Hasta las 8 horas se te parece que se te hace una eternidad. Pero cuando hay armonía, hermanos, qué hermoso que las 8 horas hasta se parece como que apenas entraste y ya vas a salir. Entonces la armonía es muy necesaria. Si es necesaria en el trabajo, en el hogar, pues en las cosas del Señor más, porque somos, dice el apóstol Pablo, que somos espectáculo al mundo. Otra gente te está viendo como tú vives, como tú eres, para que de ahí van a agarrar el concepto, ¿verdad? Realmente cómo es Dios, porque tú estás representando a Dios y yo también. Así es que ahí nosotros vamos a ser responsables de que otras personas se hayan perdido o no hayan querido, ¿verdad?, conocerlo al Señor. Si ustedes se fijan, hermanos, se recalca en los versículos el tema de la armonía, de la unidad, el estar de acuerdo, el sentir una misma cosa, el que no hayan divisiones, el que no hayan disensiones, el que no hayan contiendas en la iglesia. Se recalca ese punto. Y es bien fácil decir, hermanos, debemos buscar la unidad. Sin embargo, también hay algunos líderes y algunas organizaciones religiosas que se valen de esta necesidad para hacer que los feligreses a toda costa se unan en el error. Y si alguien ya no cree como ellos en el error, ese entonces ya no está contribuyendo a la unidad. Y es que, hermanos, no podemos también, porque el Señor demanda ser unidos y hablar todos una misma cosa, venir y estar también de acuerdo con las apostasías que se están haciendo ahora. Todos los consejos que aparecen en la Biblia están en el contexto del pueblo de Dios que está siendo guiado por Dios. Lo que Pablo habla, lo está hablando en el contexto de lo que es lo correcto. Pero, hermanos, estar en este tiempo ahora, imagínate tú, en la iglesia viene el principal líder y dice, bueno, hermanos, aquí todos nos vamos a poner el medicamento si queremos adorar juntos. Todos.
Y es posible, muéstrenme la tarjeta. Muestren la tarjeta, porque si no muestran la tarjeta que ya se pusieron el medicamento, no pueden adorar. Y aparece un hermano y dice, yo no me voy a poner el medicamento, porque yo he hecho estudios y sé también que eso trae consecuencias. Y perdónenme, hermanos, pero en esta parte yo no voy a estar de acuerdo. Hermanos, ¿será pecado eso? ¿Está obligado ese hermano a estar unido con la iglesia porque así se ha dispuesto cuando hay consecuencias al medicamento? Estoy trayendo un caso para que también no caigamos en la ceguera de pensar que debemos de estar unidos a toda costa en todo lo que se les ocurra a los líderes, a lo que les ocurra en la iglesia, porque eso es factor de unidad. Sí, hermano, vamos a contribuir a todo lo que tenga que ver con unidad, pero en el Señor y dentro del contexto de un escrito está, a la ley y al testimonio, basado en la verdad y no por antojadizos que tenga tal o cual líder religioso o iglesia. Tengo que mencionar esto porque a veces se destacan a ciertos aspectos y como que a ciegas hay que entonces entrar ahí como borreguitos, y tampoco. Muchos están utilizando el tema de la unidad de una manera que no está correcta también, y debemos también alzar la voz sobre eso. Hermano Tony, ¿qué le parece si nos lee la cita que viene a continuación? Sí, vamos a leer lo que dice el material de Elena White en la página 1698. Dice, muchas de las cosas que se refieren a las formas externas no están todas definidas en las Escrituras, sino que se dejan sin establecer, y a menudo se ha insistido demasiado en las preferencias personales sobre estos asuntos. Cuando algún punto no está de acuerdo con la práctica de cierto miembro del cuerpo de creyentes, no dejemos que las pequeñas diferencias se conviertan en agravios y causen desunión. Los métodos y medidas por los cuales alcanzamos ciertos objetivos no son siempre exactamente los mismos. Debemos usar la razón y el buen criterio para decidir cómo actuar. La experiencia demostrará cuál es el camino más adecuado en las circunstancias existentes. Que no surjan controversias sobre nimiedades. El espíritu de amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo unirán los corazones si todos abren las ventanas del corazón hacia el cielo y las cierran hacia la tierra. Bueno, son cosas en las cuales Satanás quiere que nos distraigamos y fomenten discordia cuando hay tantas verdades que nos llevan a la vida eterna y que debemos de estar unidos. Y eso es lo que Dios quiere, hermanos. Eso es lo que Dios quiere, pero Satanás quiere que nos distraigamos. ¿Me entiendes? Y pues en muchas ocasiones lo está logrando. Si lo logró allí en el cielo con los ángeles, pues aquí, ¿qué se puede esperar? Esperemos en el Señor, hermanos, que Dios nos dé sabiduría para poder caminar en el camino que el Señor nos traza aquí en su santa y bendita palabra. Que Dios te bendiga. Vamos a orar, hermanos, para pedirle al Señor que nos ayude a que con el discernimiento del Espíritu nosotros seamos factor de unidad dentro de su pueblo. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por mostrarnos una característica indispensable para llevar adelante tu obra donde quiera nos establezcamos como iglesia. La unidad, Señor, en el Espíritu, la unidad en el propósito, la unidad en la creencia, la unidad en Jesús es clave. Y si Jesús oraba por su iglesia para que esto fuera manifiesto, nosotros también, Señor, nos unimos ahora para suplicarte que, empezando por nosotros, seamos factores de unidad en la medida en que ésta esté de acuerdo con tu palabra. Ayúdanos, Señor, de parte nuestra, a no propiciar desuniones ni disensiones, a no estar en contiendas, sino hacer lo recto delante de tus ojos. Donde quiera estemos siendo parte de una congregación, que ahí contribuyamos a la unidad, siempre y cuando todo lo que se propaga, todo lo que se promueve y todo lo que se haga esté de acuerdo con tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.